Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo dentro de la sección de dudas, consultas que me hacéis. Y hoy creo que este vídeo os va a interesar a más de uno seguramente, porque vamos a tratar, como bien dice el título, vamos a tratar sobre la migración de la base de datos antigua a a la nueva base de datos, que como sabréis, el- la base de datos de la 2.9 en atrás, si no me equivoco, era un archivo de tipo MDB, y ahora con las nuevas versiones 2022 y 2023 la base de datos cambia y ahora es un archivo ALK. Vale, entonces hoy vamos a aprender cómo migrar y cómo sincronizar las dos bases de datos, es decir, poder trabajar con la base de datos en la 2023, con una base de datos en la 2023, y que en la 2.9 puedas abrir eh, esa misma base de datos, pero solo con escritura. Es decir, puedes abrir esa misma base de datos, pero no puedes modificar nada. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, utilizas la 2.9 y la 2023, utilizas las dos versiones, ¿vale? Y quieres actualizar a la 2023, todos los productos, todos los artículos nuevos que añadas en los artículos de la 2023 se te van a sincronizar en la base de datos de la 2.9, pero con la condición de que en la 2.9 nunca vas a poder editar ningún artículo, y simplemente solo lo vas a poder ver y visualizar, pero que lo puedes elegir. Es decir, puedes utilizar el artículo, puedes utilizar esa base de datos sin editar nada, básicamente. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero comunicaros que abajo en la descripción dejo el link de Telegram, el grupo de Telegram que tenemos. Aquí, como podéis ver, el grupo es bastante activo, resolvemos dudas, enviamos fotos, todo lo que sea para ayudarnos entre todos, ¿vale? Eh, Así que os recomiendo bastante que os unáis al grupo, vais a aprender muchísimo y de verdad que no os vais a arrepentir. Al igual que, bueno, también suben contenido de materiales que ya han hecho, de proyectos que otros compañeros han hecho, y yo creo que podéis aprender bastante. Así que ya, ya terminada la introducción, ahora sí, empecemos con el vídeo. Vale, pues ya estamos aquí. Esta página es del vídeo de ayer, de consulta número uno, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, porque enseño cómo cambiar el tipo de potencial, es decir, la línea del potencial, desde un punto de conexión de potencial. Y bueno, os lo recomiendo ver el vídeo para los que estén interesados en hacer este tipo de representación. Vale, bueno, ahora vamos a empezar ya con el tema. ¿No ha pasado que queréis cambiar, que habéis cambiado a la versión 2023 o 2022 de plan, pero qué pasa? Que no lee la base de datos, o si la lee ya no la podía abrir con la 2.9, ¿vale? Bueno, hay que recordar que las versiones 2022 y 2023 el formato de base de datos cambia, es decir, en la 2.9 en la 2.9 en atrás el formato era MDB, si no me equivoco. Ahora en las nuevas versiones de EPLAN el formato es ALK. ¿Qué pasa? Que eso nos obliga a migrar a la nueva base de datos. Pero ¿cuál es el problema? Que si quiero abrirlo con la 2.9 no me va a dejar. No me va a dejar y simplemente me va a decir que esa base de datos la abre, pero solo va a ser una base de datos que se puede abrir y que no y que está protegida contra escritura, que quiere decir que no nos va a dejar editar nada. Vale, entonces mucha gente pues dice, no pasa nada, tengo dos bases de datos, una de la 2.9 y otra de la 2023. Vale, sí, pero ¿qué me darías o qué me dirías si yo te digo que puedes abrir o puedes sincronizar los datos de la versión 2023 o 2022, sincronizarlos con los datos de la 2.9?
Es decir, el único problema que habría es que en la 2.9 la base de datos seguiría protegida contra escritura, pero todo lo que crees en la 2023 se te va a guardar en la 2.9. Así que vamos a empezar ahora sí con la explicación para que veáis cómo se hace, porque a veces es mejor mostrarlo que decirlo, ¿vale? Por ejemplo, nos venimos aquí a la 2.9, ¿vale? No tengo ningún proyecto abierto, tampoco me hace falta. Entonces, si nos vamos aquí, gestión, ¿veis? Aquí, pues yo tengo esta base de datos, ¿vale? Vale, pues vamos a suponer que yo creo, para que lo veáis, creo un artículo. Vamos a crear un artículo que me diga que esto es de la versión 2.9. Entonces voy a poner tutorial 2.9. Eso como número de artículo, ya está en uso. No sé si lo creé antes, puede ser. A ver, pues vamos a poner Tecno 2.9, ¿vale? Bueno, aquí esto no hace falta rellenar, simplemente para que lo veáis. Aquí voy a poner base de datos 2.9, ¿vale? Le damos a aplicar y aquí lo tenemos. Nos ha creado un artículo llamado Tecno 2.9, ¿vale? Si, como podéis ver, puedo editar, puedo hacer lo que quiera con esta base de datos, ¿vale? Esta base de datos que estoy utilizando es esta, la que te viene más que nada por predeterminada, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues como voy a hacer yo más que nada una prueba para que lo veáis, yo voy a copiar la misma base de datos y voy a poner base de datos v2.9. Y le digo que me abra esta, ¿vale? Que le digo que mejor me abra esta, ¿vale? Yo voy a trabajar con esa, ¿vale? Ahora, como es una copia, mira, aquí está el otro, es que antes estaba haciendo pruebas. Voy a borrar este para que no haya confusiones, ¿vale? Entonces, ya tengo creado, es decir, ya tengo creado un artículo, simplemente he copiado y pegado simplemente por no modificar la base de datos original. Vale, pues ya tengo esto y nosotros decimos, vale, esto es mi base de datos de la 2.9. Ahora quiero actualizarla a la 2023. Vengo aquí, me voy aquí a datos básicos, gestión, ajustes y me voy a donde tenga esa base de datos de la 2.9. En este caso lo tengo aquí en esta carpeta, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí no me encuentra nada. ¿Por qué? Porque está en extensión ALK. Pues le cambio aquí a MDB, que es la antigua base de datos, y le digo, vale, esta es la base de datos que quiero que utilices ahora. ¿Qué pasa? Me va a decir, hey chaval, esta base de datos es antigua, tienes que actualizarla. ¿Veis? ¿Deseas generar tal? Sí, quiero actualizarla. Vale. Esta es la base de datos de artículo existente. Entonces, yo simplemente le digo que me conserve el mismo nombre, que me lo cambie. Si os dais cuenta, aquí os va a hacer una conversión de la MDB, la antigua base de datos, a la nueva base de datos. Simplemente yo le voy a decir, vale, quiero que me pongas el mismo nombre, o si le queréis cambiar el nombre, le podéis cambiar el nombre perfectamente. Yo voy a dejar el mismo, base de datos v2.9. Le doy a aceptar y ahí ya se me está sincronizando, ¿vale? Se me están sincronizando. Ahí, bueno, simplemente está buscando todos los artículos. Esto, cuanto más artículos tengáis en vuestra base de datos, esto va a tardar más en transferir todos los artículos y sincronizarse. Hasta la migración va a tardar más. Es decir, cuanto menos tengáis, mejor. Bueno, mejor no, más rápido irá. Pero si no, tampoco pasa nada. Es decir, simplemente tengo que esperar, ¿vale? Ya me la ha migrado. Le doy a aceptar. Y para que veáis la prueba, si le doy al carrito en vez de a gestión, ajuste, le doy aquí el carrito. Entonces, vamos a buscar el artículo que yo había creado en la 2.9. ¿Veis? Aquí lo tengo. Base de datos tal, 2.9. Vale, hasta ahí bien. Ya lo hemos hecho y ya hemos migrado a la 2023. Esto, pues para muchos, sirve de mucha ayuda porque hay mucha gente, muchas personas que no quieren volver a la 2.9, es decir, que no van a trabajar con dos versiones distintas. Pero para gente que sí que quiere trabajar con dos versiones distintas, tanto la 2.9 como la 2023,
os interesa que sigamos con el vídeo, ¿vale? Entonces ahora nos vamos aquí, regresamos a la 2.9. Ahora lo intentamos abrir. Ay, y mira, este error que sale. La base de datos de artículos tal no se encuentra en la versión necesaria. Por ello no es posible el acceso para escritura. ¿Qué quiere decir? Que no nos va a dejar editar nada. La versión necesaria tendríamos que tener la 137.1, pero tenemos la 140.1 porque la hemos actualizado a la 2023. Vale, entonces, si os dais cuenta, yo no puedo modificar aquí nada. Por más que le dé clic o lo que sea, copiar sí, pero modificar no puedo hacer nada aquí tampoco. Vale, no puedo hacer nada. Hasta ahí bien. Vale, ¿qué pasa? Que ahora yo quiero trabajar. Quiero crear aquí un artículo. Porque aquí tenéis que tener en cuenta que aquí sí con esta versión sí tenemos acceso al data portal. Entonces, tengo yo aquí un artículo que he creado. Vale, vamos a crear un nuevo artículo. Vamos a darle nuevo y vamos a crear un artículo que esta vez se va a llamar Tecno 2023, ¿vale? Que vamos a hacer referencia a que es la nueva versión. Aquí le vamos a poner base de datos 2023 a la 2023. Le damos a aplicar. Hemos creado ya un nuevo artículo. Vale, le debía realizar tal que sí. Ahora, si nos vamos aquí ahora volvemos a la versión 2.9. Aquí, bueno, nos vuelve a decir que la versión es antigua y tal. ¿Veis? Aquí os dais cuenta que no nos ha migrado o no nos ha actualizado el artículo que hemos creado de Tecno 2023. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos agregue ese artículo? Nos venimos aquí, personalizar barra de acceso rápido. Nos vamos a otros comandos, a cinta, y aquí bajamos aquí hasta abajo, ¿vale? Sincronizar base de datos de artículo. Aquí simplemente tenemos que crear una nueva ficha nueva, que esta es la ficha definida por el usuario. Le damos a editar simplemente para cambiar el nombre. Si no queréis cambiar el nombre no pasa nada, pero ya que vamos a crear esto, vamos a crearlo bien. Yo le voy a poner sincronización y aceptar. Vale, ahora esto lo tenemos que pasar aquí. Entonces dejamos esto seleccionado y con la flecha esta ahora, a ver. Ahora, vale, con la flecha esta, mira, nos vamos aquí, grupo de comandos definido por usuario, pinchamos aquí. Vale, aquí queremos añadirle un símbolo a la sincronización, pues vamos a añadirle una S de sincronización. Vale, nombre de comando vamos a poner sincronizar. Aquí vamos a poner sincronizar base de datos, por ejemplo, ¿vale? Esto no es lo importante, esto es el nombre con el que vosotros lo vais a aclarar. Vale, lo importante es esto. Aquí es lo importante. Tenemos este comando, por decirlo así, como le dice aquí, línea de comando. Y y lo que nosotros tenemos que sustituir es este símbolo de interrogación. ¿Vale? Ahora, este primer símbolo de interrogación va a hacer referencia a la base de datos nueva, es decir, al archivo ALK, es decir, la base de datos de la 2022 o 2023. Y este signo de interrogación va a hacer referencia a la base de datos antigua, en este caso el de la 2.9, que es la .mdb. Vale, ahora estaréis preguntando, vale, ¿y cómo relleno esto? Pues muy fácil, con la dirección en donde se encuentra vuestra base de datos. Vale, ahora nos venimos aquí, nos vamos a este equipo, disco local C, usuarios, acceso público, e-plan, data, artículos. Vale, aquí yo tengo la base de datos de la 2023 y aquí tengo la base de datos de la 2.9. En este caso nosotros habíamos cambiado a la 2.9, ¿verdad? Es decir, que nosotros teníamos este archivo ALK, base de datos 2.9, que es el que habíamos convertido nosotros, el nuevo, el que nosotros hemos convertido de este. Pues entonces simplemente copio esta dirección,
la pego en la primera, que es el archivo ALK, le pongo la contrabarra y le digo cómo se llama este artículo, ¿vale? Entonces copio esto y lo pego aquí, ¿vale? Entonces aquí ya le estoy diciendo, a ver, aquí lo he copiado, se ha copiado 2 veces. Ahora, aquí ya le estoy diciendo que ¿cómo se dice? Que en esta ubicación se encuentra la base de datos nueva. Ahora, vamos a tener que hacer lo mismo con la antigua. Quitamos el signo de interrogación. Las comillas no hay que quitarlas, ¿vale? Entonces, simplemente es lo mismo. Como nosotros la hemos denominado igual, base de datos v2.9, pues aquí le podemos poner lo mismo. Podemos copiar esto. En el caso de que vosotros le hayáis cambiado el nombre, le tenéis que poner la base de datos con el nombre que le habéis puesto. Vale, control pegar. Pero si aquí la base de datos antigua es MDB. Y aceptar. Vale, ya tenemos sincronizar base de datos, aceptar. Vale, entonces aquí os acordáis que nosotros hemos creado un nuevo artículo, Tecno 2023, pero que en la 2.9 no salía reflejado. Bueno, vamos a la cinta que nosotros hemos creado, sincronizar base de datos, y la está sincronizando, la ha sincronizado. Y ahora si nos venimos aquí, nos vamos aquí a gestión, aquí nos vuelve a decir que la versión es antigua y tal. Nosotros no pasa nada, le damos a aceptar y veis, aquí ya tenemos el artículo de la 2023. Es decir, que cada artículo que yo creo en la 2023, si yo le doy a sincronizar, se me va a venir a esta base de datos. A pesar de que no pueda modificar nada, pero sí puedo seleccionarlo. Es decir, cuando ponga un artículo, selecciono esta y me va a dejar seleccionarlo. Lo que pasa, el único problema es que no puedo modificar nada. Pero no pasa nada, porque con una base de datos vas a estar trabajando y yo creo que se va a hacer mucho más cómodo que tener dos bases de datos distintas. Así que bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido sobre todo de mucha información y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo que yo creo que os va a servir de mucha utilidad, y más cuando estamos cambiando, estamos cambiando de la 2.9 a la 2022 o 2023. Eso sí, tener en cuenta que siempre para cambiar de versión, primero hay que actualizarla a una versión superior a la 140. En este caso nosotros tenemos la 140.1. ¿Vale? La versión de la 2.9, si no me equivoco, es la versión 137. ¿Qué pasa? Primero tendríamos que migrar, como hemos hecho al principio, y la versión de la base de datos tiene que quedarse en la 140 o 140.1, o bueno, de 140 en adelante. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido muchísimo, como os digo, y nos vemos en el siguiente. Bueno, antes de vernos en el siguiente vídeo, dejadme en los comentarios qué tal, si habéis hecho todos los pasos, si os ha funcionado. Si no, dejármelo y os ayudo. Y bueno, decidme de dónde me estáis viendo y poco más. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.